están, bellos? Hoy terminó un poquito la lluvia acá en Buenos Aires. Está pesadito, está denso, pero bueno, no importa. Estamos acá con el aire, acá con la keeper de mi amiga Silvia. Lo tenemos ya, Daniel, en línea. Hola, Gloria Frutero de Instagram. Muy lindo por estar. Recuerden, así le pasan a todos sus compañeros, compartan. Los de ya saben que tienen que hacer la flechita esa y mandarle a un montón para que se pongan en el vivo. Y por la radio, los que están en la radio, entran a mgradio.com.ar. En el margen izquierdo arriba dice mirá la radio. Ahí nos van a ver a Silvia y a mí. Y abajo, en la derecha, tienen para hacer las preguntas que ustedes quieran. En el margen derecho que dice deja tu mensaje. Y quiero contarles, bueno, les paso todas mis páginas, así no lo interrumpo a Daniel cuando entre. Es Oponopono 33, Soy Germain 33, Noraga 33. Los programas quedan grabados y se suben a Spotify. Y después a YouTube, Noraga 11. Queda grabado también el de acá de Instagram. Estamos por todos lados. El que no quiera elevar su conciencia, ganar conciencia, están en el horno. Vamos a usar las palabras nuestras, que así que no pueden decir de que no nos pueden escuchar o que no nos ven o todas esas cosas, excusas para no darse cuenta de que la vida es despertarse. Ahora le vamos a dar la entrada a Daniel. Hola, Dani. Hola. Ahí está, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Hola, ¿cómo estás? Un gustazo. Te voy a tutear, obviamente. No hay problema, perfecto. Que estés acá Bien, bien. en la radio. Un placer conocerte también. Y la pregunta del día es, ¿cómo llegaste a despertar tu conciencia? Tal vez no se dio armado de esa manera. Yo creo que mi conciencia vino a despertarme a mí, porque yo no estaba buscando un despertar de conciencia y sin embargo hoy puedo entender que la conciencia me llevó a valorar cosas que no tomaba en cuenta en mi vida, ¿no? Y sobre todo y principalmente el aspecto espiritual. Yo, siendo joven, tenía 21 años en ese momento que entré en todo esto, proyectaba mi vida como un joven que intenta lograr cosas en este mundo, ¿no? Algún día una pareja, conformar la familia, construir materialmente tantas cosas que uno quiere alcanzar, pero bueno, ninguna de esas cosas que buscaba contemplaban el lado espiritual que está en todo, ¿no? Y bueno, un día empecé a replantearme un poquito lo que hacía, cómo lo hacía, y pude ver en mi vida cotidiana muy presente el egoísmo, donde yo hacía todo lo que hacía siempre pensando qué es lo que yo iba a ganar, qué es lo que iba a obtener, y si bueno, no me parecía que fuese un buen negocio, no lo encaraba. Y bueno, me di cuenta que no miraba a los demás, que no veía si necesitaban algo, si podía hacer algo, si los dañaba. Y entonces, un poquito haciendo esa reflexión más amplia, no tan solo viendo desde mi visión personal, sino contemplando también a los demás, es que bueno, tuve como una especie de revelación de lo que hoy puedo entender, ver mis vidas pasadas, ¿no? Bueno, a partir de ahí me pude ir tomando conciencia de que tenía un compromiso con la espiritualidad y con ese mundo más sutil desde hace mucho tiempo, que bueno, entró en mi vida a los 21 años, en esta vida de Daniel, digamos así, pero ya lo traía de hace tiempo, ¿no? Entonces, y el orden fue que me llamó el espíritu, sí. ¿Y cuál fue esa revelación?
No, me observé como observando desde, si observara una película, pero hoy podemos decir, porque hoy todos estamos al tanto de esto, pero como si observara desde un dron, digo yo, observaba como desde el aire suspendido sobre las personas, hablar de estos temas espirituales y todo lo que tiene que ver con la formación del ser humano, ¿no? Orientada a una vida sana, ordenada, justa, a conocer y respetar las leyes, es decir, todos estos temas, pero resulta de que quien hablaba eso, yo pude ver que era yo, pero con otro rostro, con otras vestimentas, en otro lugar, y bueno, como que todo eso que decía yo mismo en otro tiempo, como que enriqueció mi conciencia hoy. Para mí fue para que entiendan cómo recuperar una memoria que no sabía que tenía, ¿no? Esa memoria del espíritu. Y fueron sucediéndose muchas imágenes en muchos lugares, en casas, en calles, en lugares oscuros, siempre grupos de personas, en el desierto, sentados, conversando. Fueron sucediéndose muchas imágenes que también pude ir viendo que eran distintas vidas, siempre relacionadas a esto. Entonces es como que entró con tanta fuerza en mi vida que verdaderamente desplazó, si se quiere, tantos proyectos que tenía en esta vida como una ambición a alcanzar, ¿no? Y bueno, es decir, me pusieron en contacto con todo esto, que lo sentí que era mucho más fuerte que los proyectos que yo tenía, y me sentía mucho mejor a la hora de pensar en seguir este lado de la vida, o ver desde ese lugar la vida, ¿no? Es decir, desde lo espiritual. Y entender que tenía que llevarlo con equilibrio, no, Claro. los extremos no son buenos, entonces no era irse al espíritu y olvidarse de la materia, como no es bueno solo tomar la materia y olvidarse del espíritu. Entonces, equilibradamente, es decir, desde mi trabajo físico que tenía para tener un ingreso, también a la vez yo veía de que lo que hacía de alguna manera también beneficiara a los demás, y no estar haciéndolo nada más que para tener un ingreso material. Entonces como que le agregué esa parte al trabajo, ¿no? El estar haciendo un servicio por el cual me pagan. Claro. Entonces el ver todo eso es como que cerró en mí un entendimiento, una comprensión. No, no era una creencia, era una seguridad, Claro. porque era algo personal. Entonces por eso prendió con tanta fuerza en mí, ¿no? ¿Y cuándo comenzaste a hacer esto así bien profundamente? A partir de ese mismo momento que tuve la experiencia de visualizar eso, que yo en ese momento no lo sabía porque nunca había escuchado el término vidas pasadas, reencarnación, yo no conocía nada de eso, simplemente vi esas imágenes, después supe lo que era, pero a partir de ese mismo momento comencé a tener experiencias de, bueno, de ver cosas que antes no veía, Claro. en torno a las personas, o que estaban suspendidas o moviéndose, y a mí me llamaba la atención que las demás personas no lo veían, pero en definitiva era como si se iba formando alrededor de esa imagen que tuve todo un contexto, es decir, que era dentro de todo eso que estaba aquello que yo viví. Entonces, nada, como que se abrieron los ojos a ver esa realidad, y como decía recién, todo eso fortalecía más esa claridad que tuve y la decisión que tomaba. Pero bueno, la realidad, que así será para todos, entiendo, por más que uno lo vea con firmeza, es un gran cambio en la vida, y es un cambio que fui entendiendo también requería de sacrificios, es decir, dejar de lado cosas que de alguna manera había proyectado o que me había encaminado a alcanzar, para tal vez cambiar en parte el rumbo, buscando otros objetivos. Entonces dejar y sacrificar ciertas cosas también trajeron dolor, ¿no? Claro. Pero todo eso empezó muy desde el principio, es decir, de esa experiencia a los 21 años. Y una pregunta, ¿en algún momento después que te empezaste a transitar esto de espiritual y tan fuerte, qué cosa te hizo temblar, digamos, no sería la palabra temblar, sino eso, sacar del eje?
Yo le digo sacar del eje cuando uno se enoja o tiene situaciones en las cuales seguramente nos ponen a prueba. ¿Qué momento te pasó? ¿Cómo lo superaste? Ajá. No sé si podría si recuerdo algún momento en que me sacara del eje. Sí recuerdo un par de situaciones en las que me invadió mucho el temor por experiencias, no sé si sería el término, como paranormales, en otro plano, con entidades que no eran de una vibración elevada. Sí, los oscuritos. Sí, exacto, pero eh, yo, yo tenía plena seguridad de lo que tenía que hacer, y yo desde el momento que sentí como ese llamado, inmediatamente respondí. Inclusive lo respondí en palabras como si hablara con la oscuridad que sentí que venía transitando, no por el mal, sino por la ignorancia, ¿no? Claro. Que yo dije, la luz me ha llamado y yo estoy comprometido con ella, y voy a abandonar la oscuridad. Sé que me va a costar y tendré que enfrentar seguramente y pasar por muchas batallas, pero la guerra la voy a ganar yo. Yo estaba seguro y firme de que lo iba a hacer, no importa lo que tuviera que enfrentar, porque tenía esa seguridad. Pero la verdad es que más que molestarme, si fuera manera de ira, sí tuve dolor de tener que dejar de lado muchas cosas que de alguna forma, como antes dije, había soñado con poder alcanzar, ¿no? Desde muy pequeño, esos sueños que uno trae normalmente, que no iban en línea con esa misión o esa labor que sentí que tenía, porque bueno, no lo dije todavía, pero yo tuve a los pocos días de de esa experiencia de verme en vidas pasadas, un encuentro también en otro plano con el que muchas personas podrían identificar como Dios, ¿no? Un anciano de barbas blancas y pelos blancos muy largos, vestido de blanco, que estábamos en las cimas de una montaña y él me decía que venía a la tierra con un propósito, y bueno, me puso en el contexto de a qué venía, quién era, pero bueno, era como nada, alguien de la calle que le dijeron que tenía una misión que cumplir, pero la realidad era que yo estaba seguro de que no estaba capacitado para cumplir con eso, porque yo no sabía nada. Es decir, yo qué voy a hablarle a las personas si yo no sé nada. Pero lo que pasa es que no tenía que saber por lectura, sabía por experiencia, por eso recordé las vidas, ¿no? Entonces Exacto. todo eso se fue alineando, y lo que tal vez me dolía a veces era llegar a esos puntos en donde uno se encontraba con la realidad que tenía que hacer a un lado para poder seguir avanzando dentro de lo espiritual, que era todas aquellas cosas que materialmente me limitaban. Pero la verdad que nunca me puse mal con alguien o con algo en particular. Sabía que era la realidad que tenía que aceptar, a veces con resignación, pero seguir adelante, porque de eso sí estaba seguro, ¿no? De lo que tenía que alcanzar. Y hoy sé que estaba seguro de lo que tenía que alcanzar porque tan solo era retomarlo. No era algo que para mí era desconocido, ¿no? Era recuperar aquello que en algún momento formó parte de mi espíritu. Exactamente, esas palabras, exactamente. Uno reaprende y se reconecta con lo que dejó en el camino. Está muy buena esa reflexión, porque a veces uno no sabe transmitir exactamente a los oyentes cómo es, o el desapego, como vos decías, uno se deja todas las cosas materiales y siempre es lo que se está tratando durante hace años, hablar del tema del desapego. Y eso es lo que vos estás transmitiendo en este momento. En otras palabras, pero muy claro. Duele, pero era la forma de seguir el camino. Sí, y algo muy importante en todo esto, que todo el que no lo entiende, no debería de tratar de entender y de pensarlo, que eh, el camino espiritual no se trata de estar siguiendo a alguien que dice estar capacitado para guiarnos, ¿no? Sino que se trata de primeramente entender qué camino estamos siguiendo hoy día, porque nosotros vivimos en el presente, ni en el futuro ni en el pasado. Y si en este presente lo que estamos haciendo
no vemos que nos conduzca hacia un futuro mejor, tendremos que replantearnos qué estamos haciendo, porque hoy estamos forjando el futuro, ¿no? Entonces, no es seguir ciegamente a alguien que dice conocer el camino, sino que por lo menos empezar a tomar conciencia de qué camino estoy siguiendo, porque en función de lo que siembro es lo que voy a cosechar. Entonces yo tenía la seguridad por lo pronto de lo que estaba haciendo, de lo que tenía que hacer, y nada lo podía cambiar, nada que alguien dijera podía cambiar eso que yo sabía, pero es porque tenía la seguridad de lo que tenía que hacer. Y cuando uno está seguro de lo que tiene que hacer, no está creyendo, uno está seguro de lo que tiene que hacer, la voluntad uno la conoce con una fuerza que hasta ese momento era desconocida, porque la voluntad a veces parece no acompañarnos o no estar presente, pero es porque en realidad no tenemos la seguridad ante lo que tenemos que hacer, y entonces por esa duda de no saber si es bueno, si es malo, si es lo mejor o no, es en donde la propia duda hace que la voluntad se debilite, ¿no? Claro. Entonces, encontremos la seguridad en nosotros, Sí, así sea que duele reconocer la verdad, claro, exacto. Duele ver la verdad, pero ¿qué es lo que piensan las personas que la luz puede llegar a ser si no es mostrar las cosas como son? Entonces, cuando uno más se acerca a la luz, ve las cosas con más claridad. No es que ve tan solo lo que uno quiere ver, uno ve todo. Entonces, cuando uno ve todo, ahí se da cuenta de que uno está rodeado de un desorden que no es culpa ni de Dios ni de la naturaleza, sino que es el desorden al que uno se acostumbró a vivir. ¿Y por qué estamos? Para aprender a ordenar, y aprendiendo a ordenar nuestra vida es que podremos ayudar a los demás a encontrar un orden en la suya. Yo no puedo ordenar la vida de nadie, puedo compartir mi experiencia que tal vez a alguien le sea útil para su trabajo personal, pero ir entendiendo que tenemos que primero ordenar nuestra propia vida, y todo eso nos va dando fuerza. La seguridad de la experiencia personal. Yo empecé a combatir en mi vida las creencias para buscar seguridades, y la única manera de encontrar seguridad es alcanzar aquello que creía, y cuando llegaba a aquello que creía que era de tal o cual manera y no era así, al menos podía llegar a afirmar o tener la seguridad de cómo era en realidad, porque lo alcancé. Entonces todo eso para mí fue dándome fuerza, y entiendo que así se da en todos, ¿no? Cuando uno está seguro, nadie puede decir algo distinto a lo que uno está seguro que es. Exactamente, tenés totalmente la razón, y es así. Lo que pasa que, bueno, a veces la mente, el ego juega siempre en contra, ¿no? En este tipo de situaciones espirituales tenemos muchos que no son de esta forma, y ahí es cuando vienen las diferencias. Acá te hago una preguntita. Ricardo de Liniers dice: hola Nora, enganchado como siempre, qué experiencias grosas que está contando Daniel. ¿Cómo cree él que logró ver distintas vidas anteriores? Nosotros, que no estamos en ese estadio, podemos lograr esa conexión. Excelente el invitado y felicidades. Sí, lo que pasa es que no es que uno va a ver una película que es algo con lo que uno se puede entretener en algún momento, es algo serio. Uno está viendo su historia, y esa historia que uno va a ver, uno la tiene que saber tomar con seriedad y ser responsable ante lo que uno va a ver. Conocer la verdad no es para entretenerse, no es como tomar un libro el cual puedo leer y hacerlo a un lado y hacer de mi vida lo que quiero. Yo nunca perderé el libre albedrío, pero sí voy aprendiendo a tomar mejores decisiones desde mi libre albedrío, cuanto más experiencias conscientes tenga, ¿no? Entonces, podemos llegar a recordar las vidas pasadas, pero ¿estamos preparados para recordar las vidas pasadas? Es decir, ¿estamos preparados para ver la verdad y para poder asumirla y para poder responder ante la justicia desde la verdad que estamos viendo? Porque si ignoramos lo que hay que hacer, vamos a cometer muchos errores seguramente, pero vamos a ir haciendo experiencia y aprendiendo. Pero si sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos, es en donde vamos a entrar en el pecado, es decir, a cometer el pecado de omisión,
porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Entonces, si yo veo que en mi vida pasada fui un monje que vivió en paz, pero hoy vivo una vida libertina, ¿quiero volver a ser el monje o quiero seguir disfrutando de esa vida libertina? Es en donde a lo mejor entra ese conflicto, ¿no? Claro, y si voy a ver mi vida pasada, tengo que verlo con seriedad. Todos podemos recordar. ¿Por qué se vela el pasado al ser humano? Porque el ser humano normalmente no sabe cargar de una manera sana y equilibrada su pasado más reciente, es decir, de esta misma vida que tiene. ¿Cuánto más complicado se le haría si se le suma lo que ha pasado y vivido en otras vidas, ¿no? No asumimos cometer errores y pensamos que los problemas que tenemos hoy es por cosas que fueron de nuestro pasado, pero si yo tropiezo y me caigo, no es por mi pasado, es porque no miré por donde caminaba. Es decir, tengo que estar viendo y viviendo este presente. Una vez que yo busque de vivir equilibradamente el presente, es en donde me puedo poner en sintonía con mi pasado, porque en realidad es mi historia. Claro. Entonces, eso no está impedido a alguien de poder llegar, ¿no? Sino que está velado sabiamente para que cuando uno pueda acceder a aquello, sepa administrarlo de una manera inteligente y sirva para crecer y construir un mundo mejor para todos. Claro. Pero no tan solo como una información curiosa, ¿no? Bueno, ahí está. Hay mucha gente que hace esto de hacer regresiones o hacer abrir los registros, pero la información que está bajando de las personas correctas es justamente para esto, una sanación y saber y hacerse responsable, como acabaste de decir, de buscar el equilibrio, porque muchas personas lo hacen por curiosidad y después no saben qué hacer con eso. Claro, exacto, por eso es, no sé, tenemos un dicho acá que es como dar una navaja a un mono, claro. es decir, es algo que se puede volver peligroso, ¿no? Entonces, no es que Dios, por algún motivo caprichoso que nosotros ignoramos, se le ocurrió impedirnos recordar lo que vivimos. Hay un porqué está velado todo esto, entonces hay que conocer ese porqué. Ahora, ¿es importante conocer nuestro pasado o lo importante es ser consciente en nuestro presente? Porque cualquier movimiento o inicio de movimiento hacia donde sienta que tengo que dirigirme es a partir de este presente en donde me encuentre parado. Y lo más importante para cualquier persona es saber hacia dónde debe dar y cómo el próximo paso. Porque claro. Eso es el movimiento, no es un paso. Entonces no es la historia, mi trayectoria. Ahí entra muchas veces el ego. Cuando recuerdo mi vida pasada o quiero recordarla, quiero recordar y ver que fui un personaje, ¿no? Porque nadie de los que reencarnó fue, no sé, el que sirvió el vino en la última cena. Todos son apóstoles, fueron Magdalena, tuvieron cerca de Jesús. Todos quieren ser personajes. Pero es que somos cada uno un personaje, ¿no? Claro. Somos parte de esta gran obra y nadie hay más importante que nosotros, ni que uno y que el otro, sino que cada uno tiene que hacer lo suyo. En Exacto. La gran obra, dice el Padre, necesito de todos los obreros. Entonces, sepamos lo que tenemos que hacer. Nada nos trae más paz ni seguridad que estar haciendo lo que nos corresponde. Cuando no estamos en lo que nos corresponde, es en donde hay inseguridades, donde aparece la impaciencia, donde aparece el deseo y nos desvía la atención de lo que tenemos que estar haciendo. Cuando uno está haciendo lo que debe y pone amor en lo que hace, uno quiere seguir todo el tiempo que sea necesario haciendo esto, porque uno ama lo que hace. Pero cuando uno está haciendo las cosas porque no le quedan a otra, porque lo forzaron, porque no termina de entender bien qué es lo que uno quiere, es donde el tiempo se va pasando en el presente sin que verdaderamente se capitalice como una riqueza espiritual. Entonces, la conciencia que vamos tomando de a poco, día a día, en cada situación que vivimos y sobre todo en las que ponemos amor, es la que va trayendo luz a nuestra vida para ayudarnos a ver o a reconectarnos con esas memorias, ¿no? Claro. Acá te voy a hacer una preguntita de Marta. Dice, pregunta para Daniel. Mira, se me fue la...
Después de haber sido un monje, ¿es liberación tener una vida disipada en la próxima? ¿Acaso puede ser que un mandato lo haya obligado a ser un monje y su intención fue la segunda vida? Muy buen programa. Sí, buena pregunta. Sí, puede ser, porque si ustedes se fijan en nuestro presente, que tiene mucha similitud en muchas cosas con nuestro pasado histórico, ¿no es cierto?, como humanidad, muchas cosas que llegamos a hacer o a ser fueron porque nos forzaron las situaciones, porque a lo mejor, a ver, hoy un padre quiere que su hijo sea médico porque él es médico, que sea arquitecto porque él es arquitecto, o que sea arquitecto porque él no pudo serlo, pero al fin y al cabo está queriendo que sea algo que tal vez él no vino a hacer. Entonces resulta estar forzado a hacer lo que no quiso. Y muchas veces, es decir, uno no es santo porque es monje, uno llega a ser monje cuando se santifica, y uno se santifica cuando reconoce ser pecador. Entonces tengo que aprender de mis errores para conocer lo que es acertar, ¿no? Tengo que aprender todo lo que la oscuridad mantiene velado, porque la ignorancia es la oscuridad, el temor es a lo que uno ignora, y el remedio para curar los temores es el conocimiento. Entonces uno tiene que avanzar sobre esa oscuridad para conocer, y cuando uno conoce ya no teme, porque esa oscuridad se disipa. ¿Y cómo es esto? Avanzando con precaución. Entonces, claro, el temor me dice, cuidado, es un terreno desconocido, puede haber peligros, pero no me dice, no avances. Tengo que avanzar para conocer con cuidado, y cuando avanzo con cuidado para evitar males, es en donde voy conociendo, y ahí me doy cuenta que mucho de lo que pienso que hay en la oscuridad son fabulaciones de mi mente, que de alguna manera me quiere tener atrapado en la ignorancia, porque si somos ignorantes, el ego nos gobierna más fácil. Claro. En cambio, si conocemos, no nos engaña tan fácil, ¿no? Exacto. Acá Sergio de Nordelta nos dice, al borde del río y disfrutando de esta charla superadora que estás teniendo, Daniel nos aconseja vivir el presente. ¿No está bueno implementar en el presente cosas para un futuro mejor y qué deseamos? Sí, por supuesto. Es que es lo que decía recién. Uno cosecha lo que siembra. Entonces, puedo conocer mi futuro siendo consciente de mi presente. Yo sé que si hoy siembro trigo, sé que voy a cosechar trigo. Pero si yo hoy estoy soñando con que un día cosecharé trigo y sin embargo estoy echado a la pereza porque no hago nada y espero que la providencia el día de mañana llene mi granero, eso no es más que un sueño, y yo no estoy trabajando para que se convierta en una realidad. Entonces, está bueno tener un sueño como un deseo, como una ambición de superación, pero todo eso tiene que ir acompañado o fortalecido por hechos, por realidad. Entonces, hay que poner en práctica en este presente lo que queremos alcanzar en el futuro, es decir, ir construyendo desde hoy. Yo quiero un mundo mejor para mis hijos, para el día de mañana, para la humanidad, tengo que construirlo hoy. Hoy voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que ese mundo un día se conforme o tenga forma, pero siempre es en el presente. Nadie vive en otro momento. ¿Por qué la gente está esperando morirse para hablar con Dios? Si Dios está vivo eternamente, ¿no? ¿Y cuándo Dios da enseñanza? ¿Cuándo un maestro da enseñanza? En el presente. No lo puede hacer en otro momento. Ahora, si mi presente es estar atendiendo montones de cosas que son superfluas, lo puedo hacer porque tengo libre albedrío, pero estoy dejando de prestarle atención a las cosas profundas. Si presto atención a las cosas profundas, estoy empezando a formar un futuro que está relacionado, vinculado y más consciente con lo profundo de la vida, que no es desatender lo superficial, ¿no? Claro. Si uno se va de lleno a atender lo espiritual y se olvida de lo material, uno se desequilibra. Así como uno se desequilibra si solo atiende lo material y se olvida de lo espiritual. Entonces, somos un ser que tenemos un cuerpo. No somos un cuerpo que tiene un ser.
Entonces hay que vivir con la conciencia de ser a través de este cuerpo. Somos un ser que necesita un cuerpo para dentro de esta escuela de la vida aprender a reconocer lo que es suyo, aprender a reconocer lo que es de valor, aprender a reconocer la necesidad de los demás y compartir lo que uno pudo obtener de la vida con amor, compartirlo con ese mismo amor, porque aprendemos a ser alumnos a la vez que aprendemos y nos vamos formando para ser maestros también. Claro, sí, somos las dos cosas, maestros y alumnos todo el tiempo, hasta el día que partamos somos de esa forma. E inclusive, qué complicado que le hace al humano poder entender, comprender todo esto que estamos hablando de diferentes formas, porque cuántas personas hay que transmitimos lo mismo de diferentes palabras, de diferentes formas, de diferentes estados, con talleres, con seminarios, y es complicado. ¿Qué tan el humano tan está como retrasado, no sé si es la palabra, o está disociado, creo, ahí sería disociado de su ser, que no comprende? Claro, porque por eso a mí me da la impresión a lo largo de la humanidad que las personas han vivido, como citaba recién, pensando que son una forma física que tiene un espíritu, porque las personas que se dicen religiosas o pertenecer a una religión se la pasan 6 días viviendo para ellos y 1 día para Dios, y sin embargo somos un espíritu que debe vivir y que vive eternamente en servicio, creciendo en amor, y eso es todos los días, no es un día. Ahora, si yo vivo 6 días para las cosas del César y 1 día para las de Dios, ¿quién cobrará más fuerza en mi vida, no? Porque ¿a quién alimento más? Claro. Entonces, no se trata de vivir 7 días de la semana en oración, sin hacer nada material. Se trata de convertir en una oración la vida, poniendo amor en lo que uno está haciendo. Ahí donde atendemos un kiosco, donde manejamos un taxi, donde tenemos una empresa, donde somos un empleado en una oficina, no importa. El ser humano que somos, poniendo amor en lo que está haciendo, y aunque sea tal vez difícil de creer y de aceptar para algunos, pero el amor se imprime en todo lo que hacemos, cuando uno lo irradia y lo proyecta sobre lo que hace. Porque yo trabajo porque necesito el dinero, pero aparte sé que mi trabajo es un servicio. Entonces, si yo pongo amor y me esfuerzo por hacer lo mejor posible en mi trabajo, a través de ese servicio, el amor que pongo llega a los demás, ¿no? Entonces, eso por ahí es lo que está faltándole a la humanidad. Entender que somos un espíritu que tiene un cuerpo, y no un cuerpo que tiene un espíritu que atiendo solamente los fines de semana en la iglesia un ratito. Es decir, Dios no nos escucha solo el domingo, nos escucha y nos ve todos los días, ¿no? Exactamente, y que también en la palabra amor, qué difícil que también están todos para transmitirla, porque la función todos es te quiero, ¿no? Y yo digo que el te quiero siempre es de posesión, y el amor incondicional, como dijiste recién en el trabajo, a mí me ha pasado de estar siempre renegando con el trabajo hasta que aprendí que al ponerle el amor iba a ser el cambio, porque en realidad el amor es infinito y es la luz que irradia todo el tiempo, como acabas de decir. Y si uno en el trabajo, uno con una persona, uno con no sé, con cualquiera que se cruza, le manda una lucecita o le manda que el amor ese que fluye, ¿no? Que uno, como constantemente vos lo aprendiste también, no lo transmiten. ¿Qué es lo que pasa con la humanidad? Que no transmiten esa palabra, no la dicen, no la transmiten. Falta, es decir, para vos, Daniel, ¿falta enseñanza o falta algo interno? Es que en realidad no podemos generalizar, ¿no? Yo insisto, siempre estoy remarcando algo. Partamos por algo que todos habremos escuchado, ¿no? Estamos en una escuela, la escuela de la vida. Sí, todos escuchamos eso tal vez.
Claro, pero yo le agrego el hecho de que como en toda escuela hay aulas y cada uno debe de ser lo suficientemente humilde para poder ubicarse en el aula que le corresponde y no pretender estar en otra que parece que están dando enseñanzas más elevadas, porque para comprender lo más elevado primero hay que entender lo más básico. Entonces, si no nos ubicamos, y lo más básico para mí es empezar por ser humilde. Una persona humilde es aquella que asume todo lo que es, no que solo ve lo que quiere ver de sí. Entonces, saber que si me toca estar en jardín de infantes, no soy ni más ni menos que nadie. Soy ese ser que tomó conciencia de dónde debe ubicarse. Y un ser que le toca estar en jardín de infantes tiene un maestro, que es el que da clases en esa aula. Y todo lo que él hable para aquellos que están dentro del aula que les corresponde, será fácil de entender, pero cuando estoy en el aula que no me corresponde, es difícil de entender lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no se ubica en el aula que le corresponde, y eso hace complicadas las relaciones humanas y la evolución y el entendimiento, porque entendemos con mucha de una manera muy superficial muchos de los mensajes que se dan, pero no los vemos con profundidad. Entonces, esto del amor, y bueno, la humanidad lo podemos ver en la historia, más o menos ha entendido que el amor es algo que surge en algún momento de nuestra vida, que nos lleva a sentir la necesidad de conformar una pareja, tal vez después ya una familia que va creciendo porque llegan hijos, pero ese amor incondicional, como hablabas recién, parece que está solo reservado, no sé, para San Francisco, para la Madre Teresa y para algún santo de la historia. Que claro, que Dios parece que mirando hacia la tierra como una película dijo, lo voy a bendecir para que tenga amor universal, como que si fuera algo que cayó del cielo. Pero yo digo, no hay elegidos del cielo, uno se elige si quiere vivir siguiendo las leyes divinas o si quiere vivir siguiendo las leyes inconclusas y corruptas a veces de la tierra, que resultan más convenientes para el ego. Entonces mucha gente prefiere pedirle a Dios desde fuera del templo que desde dentro comprometido, porque así tienen justificativos, ¿no? Claro. Es decir, no sabía, ignoraba, no pude, esperé que me ayudaras y no recibí. Bueno, es decir, a ver, todo obrero es digno de su salario. Si esperan recibir un salario, nunca dejen de hacer su trabajo. Si sienten que no saben cuál es el trabajo, pidan trabajo a Dios, no pidan salario. Claro. Entonces el trabajo es el que dignifica, ¿no? Entonces el trabajo es el que me enseña. ¿Cómo puedo yo ayudar en la gran obra si no sé hacer nada? Entonces, a ver, si yo necesito arreglar y componer una silla que se me rompió, ¿voy a pedirle a alguien que sabe hacer oración o voy a buscar un carpintero? Y el carpintero llegó a ser carpintero por su experiencia, porque estudió, porque trabajó, por la práctica. Entonces, la oración vale, no estoy diciendo que no vale, pero más valen los hechos. Hay niños muriendo de hambre en el mundo, muchas personas que tienen necesidad. Está bien la oración, pero esas personas necesitan comer, necesitan trabajo, necesitan un techo. Entonces, ¿eso le corresponde a Dios o nos corresponde a nosotros? Que somos los que administramos esta materia con nuestras manos y que manejamos muchas veces mal y por eso hay esa necesidad. Entonces no es que Dios con su luz proyecta como si fuera un reflector para otro lado, ¿no? Él nos brinda la luz a todos, pero nosotros miramos para otro lado. Le echamos la culpa al demonio que nos tienta, pero el problema no es la tentación, es nuestra debilidad. Yo no caigo por la tentación, caigo porque soy débil. A mí me pueden venir a tentar con cosas que yo sé que no necesito y no voy a caer porque no la necesito, simplemente la observo. Pero cuando la necesito, la deseo y no quiero asumirlo, me es más fácil, más conveniente echarle la culpa al demonio. Pero en realidad es mi debilidad. Entonces, ¿cómo me fortalezco? Con conciencia. Es decir, abandonando la creencia para buscar la seguridad. Es decir, dejando de estar sentado en ese lugar cómodo de donde le pido a Dios y empezar a marchar y caminar la vida conscientemente para poder alcanzarlo y entonces que sea en mí una seguridad, algo firme y no solamente una creencia. Es decir, la creencia
es al fin y al cabo una inseguridad. Cuando uno no sabe seguro algo, lo que es, uno cree que es. Pero, es decir, ¿yo creo en Dios o estoy seguro de su existencia, de su realidad? Qué frase que acabas de decir, ¿eh? La creencia y que genera... La verdad que me impactó, porque es cierto, ahora que lo estás diciendo, la creencia es una inseguridad, realmente es una paradoja esa frase, la vamos a anotar. Bueno. Interesante, me dejó pensando. La creencia es una inseguridad, ¿es así? Sí, sí, sí. Yo les transmito que la fe, algo muy hablado por muchos, la fe es una entidad, o sea, es una entidad. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia y tiene un propósito, y sigue una voluntad superior. Y la fe como entidad está buscando de conectar a través de la creencia a aquellos que están alejados de la esencia, a reconectarlos con esa esencia. ¿Cómo uno comienza a reconectarse? Con la creencia, porque cuando yo no puedo ver directamente o conectar con mis sentidos, tiendo a creer que lo que hay más allá de lo que puede alcanzar mis sentidos puede ser tal o cual. La fe me conecta a través de la creencia y me hace creer en angelitos, en Dios, en maestros ascendidos, aunque nunca los vi. Pero yo, aunque nunca los vi, estoy prácticamente seguro y casi que podría afirmar de que existen, aunque nunca lo vi. Eso lo consigue la fe. Claro. Pero ¿qué pasa? La fe nos hace creer o nos ayuda a creer en lo que no podemos ver, ¿no? Pero ¿esto para qué sirve? No para que estemos creyendo toda la vida, sino que para que eso nos incentive a activarnos y a movilizarnos para alcanzar aquello que creemos. Entonces, cuando entro en contacto con aquello que creía, yo dejo de creer y dejo de necesitar de la fe para creer. Y cuando yo alcancé lo que creía y se convirtió en una realidad para mí, ahora yo doy fe de lo que es. No necesito de fe para creer, porque lo alcancé. Ahora, fíjate cómo cambiaría el mundo si hubiese cada vez más personas que dan fe de lo que es, que en lugar de tantas personas necesitando de la fe para creer en algo. Dar fe de lo que es, estamos hablando de la verdad. No porque creamos mucho en algo, ese algo es real. No es más que una creencia, no lo podemos saber, ¿no? Exacto. Entonces, yo también, alguien comentó recién que estaba al lado del río. Yo también vivo al lado del río Paraná. Ay. Y ahora estoy ahí cerca. Pero, por ejemplo, yo les puedo relatar el paisaje que tengo acá. Yo estoy 25 metros sobre una barranca por encima del río Paraná. Les puedo relatar el paisaje que tengo acá. Y ustedes puede que se queden maravillados mucho con mi relato, pero no va a ser igual que si lo ven ustedes mismos, ¿no? Entonces, ¿a ustedes les conforma quedarse con la creencia de lo que estoy diciendo o quieren comprobarlo por ustedes mismos? Bueno, eso depende de cada uno. Dios le va a dar enseñanza o dirigir su palabra a la persona que se queda en el lugar en donde está aceptando todo lo que le dicen, o le va a prestar más atención Dios y va a asistir más a aquel que hace el esfuerzo por caminar y alcanzar y conquistar con su conciencia. Entonces, si cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, y uno tiene que estar dispuesto a comprometerse con la enseñanza, no tan solo a tomarlo como algo que es un pasatiempo y cuando tengo tiempo voy a meditar a ver si me da el momento, aunque sea 10 minutos, porque Dios no está ahí siendo sirviente nuestro que espera que nosotros estemos dispuestos de hacer algo, ¿no? Hay mucho por hacer y lo podemos ver nosotros, no hace falta que nos lo diga Dios. Y después habrá cosas seguro que Dios nos quiere mostrar que no podemos ver por nosotros mismos, pero todo a su tiempo. Si me toca estar en el aula que me toca estar, aprender bien lo que me toca aprender, porque es base y es importante para el porvenir. Lo que viene en el aula, que está a continuación, más elevada que aquella en la que estoy, para poder comprenderlo, necesita las bases. Entonces, estando en nuestro lugar, las cosas se ordenan. Hay de todo en la viña del Señor,
pero no porque hay de todo podemos tomar de todo. Claro. ¿Cómo entenderemos lo que es justo? Sabiendo qué es lo que necesitamos y solo tomando eso de la vida. Entonces, si nosotros nos movemos de una manera justa en la vida, Dios también nos verá y podrá llegar de forma justa a nosotros. Perfecto, las palabras excelentes. Acá Normita dice, hermoso programa, un genio tu invitado Daniel, qué clarito dice todo. Realmente que sí, me dio la sensación como un párrafo de la Biblia y que vos aclarabas ese párrafo. Me dio esa cosa, Sí. como que se me abrió un campo, digamos, a la forma como lo dijiste. Bueno, Muy espero que sea para bien. Sí, por supuesto, ¿no? Además es importante porque cada uno tiene una forma de hablar distinta. Mi sensación es la transmisión que vos haces a través como de Jesús, es irse a ese espacio o a ese momento donde él estaba y caminar por esas calles con esas tierras y esas personas y transmitir las palabras exactas que vos estás diciendo. Por eso voy al relato de que parece que se abrió la Biblia y vos aclaraste esos párrafos. Esa sensación me dio. ¿Puede ser que cuando vos cuando hablás transmitís eso? Bueno, eso es en interpretación de cada uno, me imagino que puede ser distinta, pero sí, intento en parte aclarar algunas cosas que están como muy mistificadas, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos en la humanidad, que es el gran error de la humanidad, se han puesto a adorar al mensajero en lugar de volver práctico el mensaje, es decir, de entenderlo. A ver, han pensado en su adoración y en convertir en un ídolo al maestro que es capaz de resucitar muertos, pero lo que un maestro viene a mostrar a la tierra es lo que todos deben hacer. Un maestro no viene a mostrar lo que él puede hacer, y lo que él vino a mostrarle a la humanidad, así como para sintetizarlo muchísimo, es que el amor obra milagros. Exacto. ¿Quién era que resucitó muerto? ¿Quién era que hizo caminar a lisiado? ¿Quién era que hizo ver a los ciegos, hablar a los mudos? El amor. Claro. Entonces, cuando traemos el amor a nuestra vida, lo ponemos de manifiesto, es que entonces, bueno, que llaman el Cristo interno, ese amor de Dios dentro nuestro, es que empieza a entrar en funciones. Si no, está ahí como ese niño que está por nacer, que nunca termina de nacer y que siempre se le está esperando para que cambie nuestra realidad. Pero si nació, si nace, si queremos que nazca, hay que estar dispuesto a atenderlo. Una vez que nace un niño, hay que atenderlo para que pueda crecer sano, ¿no? Y para que se forme bien y que se rodee de todo aquello que le ayuda a crecer y a mantenerse puro. No podemos mezclarlo, darle lo impuro, ¿no? O tenerlo en ese lugar en donde los animales se alimentan, que es el pesebre. Es decir, sí, los animales son las pasiones, eso es lo que simbólicamente representa ese nacimiento, ¿no? Hay que quitar los animales. ¿Y dónde nació el niño? ¿Y dónde se depositó la criatura? Es el lugar en donde se alimentan los animales, el pesebre. Entonces, así nace en nuestro interior, pero tenemos que estar dispuestos a que esa luz que entra pueda crecer. Ahora, si nace ese amor y lo siento en este momento, pero al rato lo pierdo a ese amor porque me distraen otras cosas, es en donde esa inconstancia mía hace que no pueda mantener un contacto constante desde el espíritu con la fuente, claro. Es decir, de donde provengo, ¿no? Entonces somos un desprendimiento de amor de Dios, no somos un accidente de un hijo no buscado, es decir, es el amor que lo desborda a Dios y esa es nuestra vida, pero al fin y al cabo no somos ese reflejo en los hechos cotidianos, porque no ponemos amor en todo lo que hacemos, buscamos mucho de hacer lo que nos conviene, no lo que se debe. Entonces, a ver, como se dice, en los cielos se dice que hay un gran banquete preparado y se los espera a todos.
pero solo es aceptado a ese banquete aquel que, estando ante ese banquete desbordado de manjares, sabe reconocer lo que es suyo y solo va dispuesto a tomar eso. Claro. Es decir, hay que ser justo para poder acercarse a Dios, a la verdad, a la conciencia, a las reencarnaciones, es decir, a todo lo que esté vinculado con el justo, que es la fuente de donde emana todo lo que es de bien, riqueza y alimento del espíritu. No solo de pan vive el hombre, sino también de las palabras que brotan de la boca de Dios. Eso. Entonces, si paso 6 días de la semana para el pan de la boca y un día para la palabra de Dios, seguramente que el espíritu se va debilitando, porque solo le doy de comer un día, mientras el cuerpo le doy 6. Entonces, eso crea desequilibrio en nuestras vidas, y eso es algo histórico, lo venimos heredando, ¿no? Sí, acá de Instagram dice, qué mensaje que estás dando, gracias de tu fundación, gracias a ustedes por estar participando acá, porque es importante transmitir todos estos conceptos, porque no todos tienen la capacidad para transmitirlo así, más simple, es decir, lo que me da la sensación que es más simple para entenderlo, ¿no? Silvia, acá tengo a mi amiga Silvia, porque a veces los hacen tan retorcidos que la gente no termina comprendiendo, las cosas son simples, pero en realidad la Biblia también es simple, pero la han retorcido tanto que no se termina de comprender. ¿Estás de acuerdo, Daniel? Sí, totalmente. Lo que pasa es que hay muchas personas que disfrutan del poder y que se sienten bien teniéndolo, y algo que otorga esa sensación de poder es llevarles a entender a las personas o a la creencia de que uno tiene más poder que ellos porque tiene más conocimiento. Entonces hay ciertas cosas que las han complicado y que nos dan a creer. A ver, uno se acerca a veces a alguien vinculado con Dios y que se dice comprometido, y uno le hace una pregunta que ni él sabe la respuesta, entonces dice, son misterios del Señor. Sí. Y entonces nos tapa la boca y nosotros quedamos pensando, y él lo sabrá y no me lo dice. No, él no lo sabe tampoco. Sí. Y no lo sabe porque ¿qué aprendió del Señor? Y estudió en una escuela como estudia cualquiera para sacar y tener el título que tiene, que lo habilita a ser un representante, pero es una persona que estudió como otro. Una cosa es la vocación de sacerdote, en donde no me obliga ninguna institución a hacer nada al respecto, sino que yo siento estar obligado con Dios a cumplir su mandato, ¿no es cierto?, su voluntad, y su voluntad es que viva con amor. Entonces, a ver, cuento, y es una experiencia personal, pero cuando a mí me dijo ese anciano que muchos reconocen como Dios, me dijo que venía con un propósito a la tierra y que mi vida era un sacerdocio, o que era de hecho un sacerdote, pero yo pensé, yo no voy a poder tener una familia, no voy a poder tener una pareja, y es lo que yo siempre soñaba, ¿no? Tener una esposa a quien amar, tener hijos. Entonces se me cayó todo eso porque yo lo asocié como que un sacerdote era como la Iglesia Católica, no sé, nunca iba a poder casarme. Y entonces eso a mí me trajo mucho dolor. Y pasé unos días así con ese dolor de tener que aceptar que eso no era para mí. Y en medio de ese dolor que estaba, en algún momento de buscar ese silencio y esa paz interior y ese orden que lo había perdido un poco, siento que él me habla y me dice textuales palabras, ¿no? Él me dijo, la vida es el camino, y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. Exacto. No importaba si decidía casarme o no, es decir, es poner amor en la vida que estoy viviendo. Y ¿qué otra cosa comprendí de todo esto? Hay gente que dice, no, él está en el camino espiritual, como que si fuera que él sí y otros no. Claro. Somos un espíritu y todos estamos en el camino espiritual, nada más que algunos prefieren ignorar que lo están, y entonces prestan atención a las cosas materiales, olvidándose del espíritu. Pero aunque uno intente evadir prestarle atención, uno no puede de esa manera borrar la verdad, la realidad. Entonces,
somos un espíritu, estamos en el camino espiritual, porque estamos en la vida, que es nuestro camino por donde vamos transitando. Pero lo que hace la diferencia y lo que nos acerca cada vez más a Dios es poner amor en todo lo que hacemos. Amar lo que nos gusta es fácil, ya lo sabemos. Si miramos hacia atrás en la historia hay tantos ejemplos que se destacan, otros ignorados, pero a todos nos resulta fácil. La cuestión está en empezar a amar lo que no queremos, pero que es justo dedicarle y dirigirle el amor. Y pensar y entender que crecer en la luz y conquistarla es para llevarla a donde no está, no es para irse con los angelitos. Es decir, si tengo luz es para compartirla con el que no la encuentra. Entonces, ya no voy yo a compartir lo que se mueve dentro de la oscuridad, sino que voy a llevar luz a esa oscuridad. Entonces no me olvido del que necesita, ¿no? Sino que trato de compartir. El amor debe llegar a todos y debe ser el amor de Dios, pero no es que precisamente proviene de Dios, tiene que circular entre hermanos. Aquel que lo encontró y lo tiene en su corazón tiene que compartirlo con aquel que todavía no sabe verlo en sí mismo o no lo puede ver en los demás. Entonces, se multiplica cuando compartimos. El Padre nos dio una semilla, tenemos que sembrarla y acompañarla en su crecimiento y desarrollo hasta que fructifique. Y ahí obtendremos para nosotros y para compartir con los que amamos, pero hay que multiplicarlo a través de la obra, ¿no? Exactamente. Dani, se nos fue el programa volando, como siempre, cuando uno habla de estos temas, el programa vuela. Todos los de Instagram te mandan besos, saludos, gracias. Gracias por compartir. Un montón de cositas te mandaron desde el amor, corazoncitos, de todo. Decí una última reflexión para todos nuestros oyentes. Bueno, normalmente diría, y ahora me has puesto un apuro, pero eso que dije hace un momento, ¿no? La vida es el camino y la vida vivida con amor es el camino que nos conduce a Dios. Es decir, tratemos de tomar el nacimiento que hace poco muchos cristianos festejaron, la Navidad. Ese nacimiento del niño, tratemos de imaginarlo como una realidad. Nació en nuestro corazón. Nació a las 12 de la noche, descorchamos la sidra, nos embriagamos y nos fuimos a dormir con dolor de cabeza, o tenemos que cuidarlo, alimentarlo, ver que crezca, arroparlo, estar atentos a sus necesidades para que pueda ir creciendo. Por supuesto que cuanto más crezca y más fuerte se haga, más fuerte también será nuestra voluntad, su presencia y su amor en nosotros. Entonces, hagamos el ejercicio, imaginémoslo. No tiene que ser precisamente en esa fecha, que simplemente es una fecha puesta convenientemente ahí, que no corresponde con la realidad, pero imaginémoslo el día que nosotros estemos dispuestos a hacerlo, pero tomémoslo como un ejercicio que queremos hacer, a ver cuánto tiempo soportamos o somos capaces de sobrellevar esa situación, de criar ese amor, de responderle con amor a aquella persona que nos cuesta tanto siquiera mirarlo, dirigirle o recibirle una palabra. Es decir, poner amor hasta en lo que no queremos, porque lo que queremos es fácil, pero así es en donde empezamos a ir más allá de los límites que nosotros le hemos puesto al amor, ¿no? Y el amor no tiene límites, nosotros se lo ponemos porque tenemos muchos prejuicios para poder expresarlo. Muchísimas gracias, Dani. Excelente, todos tus mensajes clarísimos y en algún momento nos veremos físicamente después que salga todo esto. Te agradezco un montón. Nos vemos en otra charla en algún momento del año y muchas gracias por estar. Por favor, gracias a ustedes. Un beso enorme y un abrazo enorme. Gracias. Chicos, nos quedan un minuto, así rápido. La semana que viene Chano Farioli, es filántropo, escritor, escribió libros, qué repetitivo, escritor, obvio, que es escritor y escribió libros. Y el lunes va a pasar algo muy loco, voy a estar como invitada, voy a estar del otro lado ahora, en el programa de Fernanda, que así que
voy a estar ahí. Acá me están preguntando, Daniel tiene Instagram, sí, figura como Impulso Nuevo de Nueva Vida. Ahí lo pueden encontrar. O como Daniel Ferminades, que va a aparecer también. Bueno, les contaba que voy a estar del otro lado, que así que no sé qué es lo que me va a preguntar Fernanda. El programa va los lunes a las 10 de la noche, que me hace trasnochar esta chica, por acá, por mgradio.com.ar. Los espero el lunes, después los espero el miércoles. Que tengan una linda semana. Y les agradezco a todos un montón por estar, a ustedes en Instagram también. Cualquier duda ya saben, me preguntan, me mandan mensajito, si tienen para saber, a Daniel lo pueden encontrar, como dije anteriormente, por Impulso Nuevo de Vida. Él va a estar ahí, y en Facebook también figura como Daniel Ferminades y también como Impulso Nuevo de Vida. Os amo a todos. Gracias, Silvia. Gracias, Daniel. Gracias, Gaby. Nos vemos el lunes y el miércoles. Un beso enorme.